hace un niño de 9 años viendo un partido de fútbol y llevando estadísticas? No me lo imagino. Por eso tenemos aquí a don Alexis. Yo no sé si prefiere que le llame Mr. Chip. Como quieras, no te preocupes. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenido, explíqueme eso. A los 9 años, en vez de estar detrás de la bola pateándola, no, yo quiero llevar los apuntes. Bueno, también pateaba la bola, hacía un poco de todo, ¿no? Jugaba con mis amigos, estudiaba un poquito también para el cole y veía partidos de fútbol y tomaba notas. Era un chico completo. Pero no es que no era muy habilidoso y entonces, no, lo mío es llevarlo... Bueno, no he sido especialmente habilidoso en el fútbol, la verdad. No he sido un gran jugador, pero sí, jugaba mis pachangas con mis amigos, todavía juego alguna y bien, me entretengo y me divierto mucho. ¿Cómo era eso? No es típico. Bueno, me pasaba que yo me aficioné al fútbol tarde, pues eso, con 8 o 9 años. Entonces ahora mismo un niño con 4 o 5 años ya está pegándole patas al balón, ya está viendo partidos con su padre. En mi casa no había afición de fútbol, entonces yo me aficioné al deporte bastante tarde. Es que me llamó la atención, por ahí leí, ni su padre ni su madre son aficionados de fútbol, que por lo general es algo que se hereda. Claro, por eso yo me incorporé tan tarde al mundo del fútbol, ¿no? Con 8 o 9 años, porque mis padres no me habían inculcado esa afición, ¿no? Me habían inculcado otras aficiones más de tipo intelectual, cultural, intelectual, sí. Entonces, bueno, su padre es escritor. Mi padre es escritor y los dos son profesores. Entonces, bueno, pues yo tenía otro tipo de inquietudes. Entonces, cuando empiezas a aficionarte al fútbol, pues al principio, como le pasa a todos los niños, no lo entienden, ¿no? Y como no tienes a nadie al lado que te lo expliques, tienes que autoenseñarte, ¿no? Y al principio es aburrido, porque no entiendes cosas, porque no comprendes el proceso, porque sabes que hay que marcar goles, pero no entiendes por qué tanto pase, por qué van por una banda, por qué luego vuelven por la otra. Sí, tú como un niño pues piensas, oye, pues hay que meterla, que regatea 10 y que la meta, ¿no? Entonces, como no entiendes bien los procesos, te acabas aburriendo, si no tienes a alguien al lado que te lo explique. Y como yo me aburría, pero había algo en ese juego que me atraía, pues para mantenerme ahí despierto y viendo los partidos, empecé a tomar notas, a apuntar lo que yo estaba viendo, a apuntar lo que estaba pasando, y así fue como empezó. Al inicio yo decía, no entiendo cómo un niño se dedica a llevar apuntes. Pero ya después de entender un poco eso, lo que terminé por no entender es cómo no terminó siendo periodista deportivo de entrada, porque sí. Alexis es ingeniero en sistemas, ¿no? Sí, yo soy ingeniero de telecomunicación. ¿Y trabajó en eso? Sí, trabajé muchos años en eso. Yo trabajé durante 15 años en Telefónica. Bueno, o sea, con tanta pasión que tenía por aquello, decidió... Era mi hobby. En realidad, yo estudié una carrera que es muy complicada, es una carrera muy difícil, muy dura, con mucho componente científico y sin faltarle a nadie, pero es un poco como desperdiciar 5 años de tu vida al hacer una carrera tan dura para luego acabar trabajando de periodista, ¿no? Si quieres trabajar de periodista, pues estudia periodismo, ¿no? Y ya está. No te compliques tanto la vida, ¿no? Entonces siempre tenía esa dicotomía en mi mente, ¿no? De por un lado mis estudios y lo que a mí me había costado acabar esa formación universitaria, y por otro lado pues, lo que era mi pasión real, ¿no? que eran los deportes, no solamente el fútbol. Bueno, pues hubo un día en el que empecé a compaginar las dos cosas, empecé a compaginar deportes con números, con cifras, con estadísticas, con datos. Pero estamos hablando que también fue tardío, ¿no? Sí, estamos hablando año 97, 98, cuando yo por primera vez empiezo a trabajar en un medio de comunicación, colaborando, enviando artículos. Ya 28 años, por ahí 26. Pues tenía 25 años. 25 años, ya había terminado la carrera, ya estaba trabajando. Y sí, así empecé compaginando mi trabajo, mi formación universitaria con mi pasión por el deporte. Poco a poco me fui metiendo en los medios de comunicación y bueno, llegó un momento que era imposible mantener las dos cosas por una cuestión evidentemente de tiempo y de horas y de rendimiento físico, y bueno, pues me decidí al final por el deporte. Y con los datos que uno ve, y yo sé que esto se lo preguntan en todo el mundo, más bien corrobóremelo.
si tiene un equipo de trabajo, todo el mundo le pregunta eso, ¿no? Sí, no lo tengo. La verdad que me gustaría... A ver, tengo gente que me echa una mano en otras cosas ajenas al deporte, ¿no? En mantener cuentas, tengo asesores de fiscales para temas de intentar aislarme de lo que son las gestiones de mi vida. La pero parte lo que administrativa. Correcto, la parte administrativa, pero lo que es el deporte en sí. Hombre, a lo mejor si tengo que picar un libro entero, que a veces pues hay que hacerlo, ¿no? Pues sí puedes contratar a alguien temporalmente para que te pique el libro, aunque luego a mí me toca revisar que está todo correcto, me toca ver que toda la información que se ha metido está bien, pero prácticamente la mayor parte del trabajo la tengo que hacer yo. Uno imagina un tipo obsesionado por el fútbol o por el deporte, que pasará todo el día revisando números, que pasará viendo partidos, pero no sé si Alexis es realmente así. Sí, estoy todo el día viendo fútbol, viendo deporte, claro. Es que no hay otra manera de hacerlo. ¿Cuántos partidos ha visto en un día? ¿Cuál es el récord suyo? No lo sé, pero también yo no veo los partidos como los ve una persona normal, que se sienta delante con la cerveza y lo ve tranquilamente. No, yo voy viendo cosas concretas que me interesan, los partidos no los veo a velocidad normal. Si tengo que ver por ejemplo, una jornada de Premier League, por ejemplo, que son 10 partidos, pues a lo mejor los tengo que ver en una noche. Pues entonces tengo que ir a... ¿10 partidos en una noche? Sí, a lo mejor ves 10 partidos en una noche, vas a doble o a triple velocidad y vas parando los partidos en los momentos en los que hay alguna tarjeta, hay alguna expulsión, hay algún gol, hay alguna jugada dudosa, alguna Alexis, intervención del pero VAR, hoy UEFA etcétera. reporta todo eso. Ya, pero yo prefiero mirarlo. ¿Usted prefiere ver que le mostraron la amarilla? Claro, prefiero mirarlo porque la experiencia me demuestra que en todos esos reportes hay muchísimos errores y al final, si lo que vas a hacer o lo que vas a convertir tu base de datos es en una réplica de los informes oficiales, al final tu base de datos no aporta nada, porque eso ya está en todos sitios. El valor añadido que tiene mi base de datos es una revisión personal de cada partido, que permite que todas las jugadas, todos los goles se traten de la misma manera, con un mismo método, que un gol en propia puerta sea siempre un gol en propia puerta y no, dependiendo de quién lo esté analizando, sea para uno o para otro. Eso es el valor añadido que tiene mi base de datos. Me genera en ocasiones algunas discusiones con aficionados, ¿no? Que no entienden que yo vaya contra los medios oficiales, y de lo que esos aficionados no se dan cuenta es que yo no voy en contra de nadie. Si el reporte oficial dice que es autogol y usted corrobora que no... Pero es que depende, o sea, si en un reporte oficial pone que ha habido una jugada que claramente la ha marcado el jugador 9 y en el reporte oficial se lo dan al jugador 11, a mí me importa un pepino lo que diga el reporte oficial. O sea, ¿qué vale más, el reporte oficial o lo que están viendo mis ojos? Entonces no tiene ningún sentido el seguir las estadísticas por los reportes oficiales. Ayudan como un primer punto de partida, pero porque sea oficial, porque un árbitro haya firmado un acta en el que le concede un gol a un jugador que en realidad a lo mejor ni siquiera intervino en la jugada, ¿se lo vas a dar a ese jugador? Pues supongo que habrá gente que lo haga, pero yo me tomo mi trabajo muy en serio. Sí, por ahí la gente puede encontrarse algunas diferencias entre lo que postea Mr. Chip. Yo creo que después de tantos años ya dedicándome a esto, la gente me conoce, la gente que sabe que soy una persona rigurosa, que no me dejo llevar por si es Messi o si es Cristiano o si es no sé quién, que a mí lo único que me importa es el rigor y la coherencia a la hora de introducir la información, y yo creo que ese es mi sello, y por ahí voy a tirar siempre. Alexis, perdón la indiscreción, pero una persona que pasa con estadísticas viendo partidos y todo, la vida personal, ¿cómo la congenia? Bueno, pues no es fácil una novia, una esposa. Bueno, yo tengo una mujer, tengo 2 niños y bueno, hay que compaginarlo todo, claro que sí. Tendrán que ir al cine no sé a qué hora, porque en la noche... Encontramos momentos, siempre hay tiempo para encontrar para la familia, para los amigos, siempre hay que organizarse bien y hay que tener
la cabeza bien amueblada, bien en su sitio, tus horas de familia, tus horas de trabajo, tus horas de descanso, y hay que armonizarlo todo, y eso forma también parte de mi vida y parte de mi trabajo diario, el saber encajar en las 24 horas que tiene el día todas las cosas que tengo que hacer. Hablando de estadísticas oficiales y de las que no las son, la oficial, que usted la tiene a la medida del ranking FIFA, lo da incluso antes que la misma FIFA. ¿Realmente importa el ranking FIFA? Bueno, es un baremo, el único baremo oficial que hay ahora mismo para colocar las selecciones en un estrato o en otro, ¿no? Para ver un poco el nivel de cada uno de los países, de las selecciones nacionales que hay en el mundo ahora mismo. Es mejorable, obviamente. De hecho, el ranking que existe ahora mismo, o el método de cálculo que existe ahora mismo, es bastante mejor que el que existía antes del Mundial de Rusia. FIFA lo cambió justo durante el Mundial, y lo de ahora, basado en el método ELO, es más, que es el método del ajedrez, es más intuitivo, es más fácil de entender, y también se ajusta más a la realidad. Aún así, todo es mejorable, pero del ranking FIFA no hay que, por lo menos como yo lo veo, no hay que fijarse en un mes concreto, en la situación concreta de una selección, porque a lo mejor en ese mes esa selección pues ha jugado 2 partidos más difíciles, o por ejemplo Costa Rica, ¿no? Hace poco jugó contra Chile y contra Perú, y ganó a los dos fuera de casa. Le reportó muchos puntos, y eso supuso una subida importante en el ranking. Ahora con el nuevo proceso ha perdido 3 de 4 partidos, y ha habido un descenso. En lugar de trabajar solo con lo que pasa en un mes concreto, es mejor ver el proceso, ver dónde estaba Costa Rica hace un año, hace 2 años, y ver esas. Para eso sí que te vale el ranking, porque te da una evolución de la selección. Ahora que venía para el periódico, pensando en esto del ranking, digo, quién sabe si Alexis tendrá cuántas veces el mejor ubicado en el ranking gana. ¿Cuál será la frecuencia en que esto, alguna vez lo ha intentado? Se podría mirar, sí. Yo tengo ahí todos los rankings mes por mes, y lo puedes cruzar con lo que quieras para que te dé ese tipo de. Que de repente uno dice, mira, sí, el que está mejor en el ranking suele ganar en el 70% de las veces. Que tampoco hay muchos más rankings que torneos, ¿sabes? Entonces sí. El ranking sale mensualmente, y torneos a lo mejor hay un mundial cada 4 años, una Copa América cada 4 años, una Copa Oro cada 2 años. Entonces, que el momento justo en el que se produce ese torneo, el ranking coincida con el campeón, se puede calcular, es muy fácil, no tiene ningún misterio. Yo lo podría hacer en 30 segundos, pero no sé qué tipo de correlación existiría, porque ya digo que es un caso muy puntual. Lo que sí es seguro es que después del torneo el ranking se ajustará bastante a lo que ha pasado en ese torneo. ¿A usted le gusta inventar ranking, fórmulas propias? Sí, lo que pasa es que no tengo tiempo. Prefiero centrarme en otras cosas y utilizar los rankings oficiales, o utilizar las fórmulas oficiales para calcular, como tú decías, para adelantar yo el ranking antes de que lo publique FIFA, pero basándome en las fórmulas oficiales. Sí, se pueden calcular o mejorar. No le debe hacer mucha gracia a FIFA que Alexis esté adelantando. Bueno, les mata un poquito la gracia. No sé si les hará gracia o no, pero es así es como es. Que lo publiquen antes, o que oculten la fórmula. Lo que pasa es que no pueden ocultar la fórmula, porque entonces esto sería mucho más aleatorio. Si ocultan la fórmula y de repente un día aparece Bélgica arriba y luego al día siguiente Panamá y tal. Sí, ¿cómo le explican al aficionado? La gente se preguntará cómo es posible que esto pase, están haciendo trampa, ¿no? Por eso es obligatorio. No, es que lo hicimos por Mr. Chip. Por eso es obligatorio publicar la fórmula, y en el momento en el que se publica la fórmula, pues ya yo puedo calcular el ranking al segundo con cada partido que se esté disputando. Bueno, en cualquier caso es una anécdota, tampoco es tan importante si lo adelantas o no. ¿Es posible medir la calidad de los jugadores numéricamente? Bueno, el fútbol es complicado. En el fútbol es complicado, aunque hay una serie de parámetros, con los parámetros habituales, que son los goles, las asistencias, las paradas. Es complicado, porque son parámetros que favorecen mucho a los delanteros o a los jugadores con vocación ofensiva. En el baloncesto, por ejemplo, es más sencillo.
el evaluar estadísticamente, o en el béisbol o en el fútbol americano es bastante más sencillo evaluar estadísticamente a un jugador porque existen un montón de parámetros para ello. En el mucho fútbol, la cultura del estadounidense. Sí, claro, evidentemente. En el fútbol es más difícil, aunque cada vez se evoluciona más en... Si yo le pregunto a Alexis, ¿cuál es el mejor jugador del torneo X? ¿Se va a recurrir a los números o me lo dice a criterio subjetivo meramente? Bueno, normalmente cuando estás viendo... cuando quieres seleccionar al mejor jugador de un torneo, si has visto el torneo y has visto los partidos del torneo, no hay nada mejor que tu propia opinión para determinar quién es el mejor jugador independientemente de lo que digan los números. Cuando uno ve todos los partidos de un torneo, ve cómo evolucionan todos los jugadores, no tienes por qué centrarte solo en los goles o en las asistencias. Si ya lo estás viendo lo que genera ese jugador, lo que aporta a su equipo, la influencia que tiene en el partido, tanto ofensiva como defensiva, cómo se arma el equipo en torno a él, por ejemplo, o el número de cortes que hace un defensa, lo difícil que es penetrar una defensa rival. Tú estás viendo todo eso, te haces una composición del lugar y puedes decir quién es el mejor jugador de un torneo sin tener que recurrir a las estadísticas, y me parece un método bastante más aproximado. Lo que pasa es que para eso hay que saber de fútbol, hay que saber lo que estás viendo y saber interpretar el juego, y eso no todo el mundo tiene esa capacidad de análisis. ¿Cuánta estadística lleva de Costa Rica? Bueno, pues la que quieras. ¿Selección? Sí, selección, la liga, en función de la importancia del torneo a nivel mundial, uno va controlando más o menos parámetros de ese torneo, ¿no? A nivel de selecciones lo controlas todo, no solo de Costa Rica, sino de cualquier país del mundo. A nivel de ligas, pues si es una de las grandes ligas del mundo, tienes todo, tienes los partidos, las alineaciones, las tarjetas, los goles, las asistencias. Si es una liga un poco menor, a lo mejor apuntas solamente los goles. Si es una liga un poco menor, a lo mejor te quedas solamente con los resultados, dependiendo del nivel de la liga y sobre todo de lo que afecte a mi trabajo. Pues evidentemente el nivel de detalle con el que trabajo una liga u otra, pues será mayor o menor. Si mañana, no sé, por ponerte un ejemplo, mañana me contrata la Federación de Costa Rica para llevar toda la liga, todos los datos de la liga, pues esa liga pasa a ser prioritaria para mí y pasa a tener el nivel de detalle máximo, ¿sabes? ¿Nunca lo ha querido contratar un equipo? Sí, ha habido en alguna ocasión equipos y jugadores, porque los jugadores ahora mucho, a la hora de negociar los contratos y de negociar sus renovaciones, todo lo que es la estadística, es un elemento de negociación importante. Entonces, en muchas ocasiones ¿Y si les ha dado servicio? Recurren a ti, claro, recurren a ti y te piden sus datos, compararlos con otros datos de otros jugadores de equipos del mismo nivel y que jueguen en su misma posición para darle un contexto a ese jugador o a ese deportista dentro de su deporte, pues cómo está ubicado respecto de otros de su mismo nivel, y eso siempre aporta para mejorar o para negociar las cantidades al alza, y claro, pues les ayuda. Aquí el único problema es que a Alexis seguro no lo dejan jugar en las quinielas. Bueno, el fútbol tiene un componente aleatorio muy importante, y como bien sabes, pues es fácil predecir campeonatos porque al final suelen ganar casi siempre los mismos, pero es muy difícil predecir resultados concretos de un partido en 90 minutos, porque ahí las sorpresas están al cabo de la calle. Uno nunca sabe, por ponerte un ejemplo. ¿Pero es bueno en las quinielas? Bueno, suelo acertar cosas, pero ya te digo que, por ejemplo, para acertar una quiniela, si tú quieres obtener el premio, por ejemplo, allí en España son 15 resultados, tienes que acertar los 15. No te sirve, o sea, si tú aciertas 13, estás teniendo un porcentaje de acierto enorme, pero no te sirve de nada. Entonces, mientras tanto lo seguiremos viendo en ESPN. Correcto, así es. Alexis, muchas gracias por la visita. Bienvenido. Un placer, Un gusto encantado. Haber conocido un poquito de Mr. Chip y un poquito de Alexis. Muy bien, fantástico. Gracias. Encantado.